Siguiendo con la explicación, siguiendo con los videos ya para finalizar, me voy a permitir hacer unos ejercicios muy rápidos, muy prácticos, en la que vamos a darle las herramientas, las habilidades para poder realizar la actividad integradora de esta semana. Es una actividad muy práctica, muy sencilla. Quiero que presten atención a los ejercicios. Si ustedes observan, tengo diferentes celdas con diferente texto en las cuales me voy a permitir realizar las acciones que están, descritas aquí, ¿no? Voy a comenzar. Si ustedes observan, vamos a aprender a personalizar nuestra área de trabajo. Cómo hacerlo de diferentes maneras, así que presten atención. Como ya lo mencionamos, la fuente es el tipo de letra, cómo modificarla, cómo ajustarla a nuestras necesidades. Simplemente puedo yo dar clic en la celda que quiero que se aplique ese tipo de fuente y ubicar la letra que me están pidiendo. Para asignar un tamaño de fuente, puedo hacerlo de la siguiente manera. Me voy a este comando y ubico el tamaño de fuente. Si es el deseado, podemos dar por terminada esta acción. Si no se nos hace muy práctica esta opción, tengo estas otras dos botones, estos dos comandos. El primero es disminuir, que está aquí presente. El segundo es aumentar. Si yo le doy un clic, voy aumentando el tamaño de fuente. Pero ¿qué pasa con la información? La información no se presenta de manera completa. Esto pasa debido al ancho de mi columna. Para que yo pueda observar la información completa, debo ajustar el ancho de mi columna. ¿Cómo hacerlo? Existe una manera muy práctica. Debo posicionar mi puntero que se me había pasado, perdón. Déjenme explicarlo. El puntero en Excel no es una flecha, sino una cruz. En el momento en que yo posicione este puntero entre la división de columnas, el puntero cambia. Si lo observan, es una línea en medio y una flecha a la izquierda y hacia arriba. ¿Esto qué me indica? Que yo puedo modificar tanto hacia mi derecha como hacia mi izquierda, siempre y cuando yo me posicione en la división. Para hacerlo, para ajustar el ancho, necesito dar un clic izquierdo y sin soltar aparece una descripción que me dice que hasta el momento el ancho de mi columna es de 10.71 o en este caso serían también de otra medición 80 píxeles. Para hacerlo más pequeño, obvio, necesito desplazarme hacia mi izquierda. Para hacerlo más grande necesito hacerlo hacia mi derecha. Si yo considero que en esta parte se me va a presentar toda la información, suelto mi botón del ratón y en automático se ajusta el tamaño. Si ustedes observan, no es lo suficientemente grande o ancho para que se presente la información. La manera más práctica y para no estar haciendo prueba y error, simplemente me voy a posicionar sobre la división y le voy a dar doble clic con el botón izquierdo de mi ratón. Le doy un clic y en automático se ajusta al tamaño de mi fuente. En este caso voy a modificar el tamaño de esta columna, voy a modificar el tamaño de esta fuente y ¿qué pasa aquí? Aparentemente se me presenta toda la información, pero el ancho de mi columna no es como esta información. Para hacerlo muy práctico, simplemente le damos doble clic y en automático el ancho de mi columna se ajusta. Otra manera de hacerlo es darle clic derecho sobre la columna
Me aparece este menú y me voy a donde dice ancho de columna. Selecciono el tamaño, voy a poner un número 50 y si observan el tamaño de mi columna se reduce en este caso. Para asignar un formato a la información, en este caso yo voy a poner un número en porcentaje. Para asignar un valor a los datos o un formato, voy a seleccionar la celda y me voy a ir a la pestaña de inicio, al grupo de comando número y en este apartado, en esta lista desplegable, le doy un clic y selecciono el formato número. Ingreso un número y me marca este valor. Me marca unos puntos decimales. Tengo otra opción, diferentes opciones, en este caso moneda, y si observan el número cambia y se le agrega el símbolo de moneda. Puedo cambiar el texto aquí. Para quitar los decimales necesito yo seleccionar la celda y ubicar en el grupo de comando número, ubicar estos dos pequeños comandos o botones. Si observan, tengo el de aumentar decimales y el de disminuir decimales. Si quiero aumentar o quitar, obvio voy a seleccionar el que necesito, en este caso lo vamos a quitar, le doy un clic y si observan se quita un decimal, le doy otro clic y se elimina el siguiente decimal. Para poner un número en porcentaje necesito seleccionar la celda, asignar el formato y teclear el valor, 50%. Puedo quitar los decimales y listo. Otra cosa que podemos hacer en Excel es asignar color tanto a la fuente como, en este caso, al fondo de nuestra celda. ¿Cómo aplicar un color de fondo? Seleccionamos la celda y seleccionamos el color que necesitamos para nuestra celda. Puedo seleccionar diferentes celdas asignando el mismo color o puedo seleccionar una asignando un color diferente, como ustedes pueden observar. Puedo asignar un contorno o un borde. Me voy a ir al botón, al comando que es borde, le doy un clic y me proporciona las diferentes opciones. Puedo elegir el borde superior y si observan en la parte de arriba ya aparece. Puedo elegir el borde, en este caso derecho, y solamente se me va a poner este. Si yo quisiera que se apareciera o que se asignaran, que aparecieran en medio, necesito ubicar la opción más bordes y ubicar aquí en medio. Le doy en aceptar y en automático. Si yo quiero elegir otro tipo de borde, le voy a dar ya sea clic derecho sobre la selección, sobre una celda o un rango,
formato de celda, pestaña de borde y elijo el tipo de borde que yo necesite. En este caso voy a elegir doble línea, voy a elegir un color, voy a elegir dónde quiero que se aplique y le doy en aceptar. Y si ustedes observan, ya se aplica. Hay que tener cuidado, señores, con los colores que vamos a elegir.